Gracias a Dios. Muy bien, vamos a leer la escritura en Éxodo capítulo 14, verso 15, dice ahí la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Solamente vamos a leer ese verso ahorita y ya vamos a estar contextualizando todo el capítulo 14 para oír lo que Dios nos va a enseñar a través de la escritura y que les enseñó también al pueblo de Israel, que los sacó, los liberó del pueblo de Egipto, de la cautividad, de la esclavitud, de la nación de Egipto, para llevarlos a una tierra prometida, una tierra de libertad, una tierra de prosperidad, de leche y miel, de las bendiciones de Dios. Como tema quiero hoy exponer algo así. Obedecer la palabra de Dios no es solamente porque Dios se agrada. Escuche, Dios nos va a hablar a través de este mensaje que es bueno, importante obedecer la palabra de Dios, que es lo que nos va a mostrar a través del estudio de hoy, cómo Dios les daba órdenes al pueblo para que avanzaran, para que participaran de lo que Dios les daba de enseñanza o de mandamientos. Pero que no solamente, hermanos, se trata de algo religioso, que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios porque Dios se agrada, o obedecer sus mandamientos para que Él esté feliz y para que Él esté contento, lógicamente para que Dios no esté enojado por si no obedeces los mandamientos. Sino más bien, hermanos, es que Dios lo ha puesto para nuestro bien. Hoy el mensaje no es obedecer la palabra de Dios para que Dios nada más esté contento, sino que más bien Dios los ha dejado sus mandamientos, su palabra, como esta que hoy leímos, que debemos de marchar en el camino de Dios. Más bien es que Dios lo ha puesto para nuestro bien. Quiero que mire hoy el contexto de esta enseñanza, que Dios ha dejado su palabra para darle bien a usted, para hacerle un bien a usted, de lo cual si usted lo pone en práctica, lo bien, y si no les obedecemos, para nuestro mal. Amén. Más con tal de decir yo lo hago para agradar a Dios. No se trata de que lo hagas así a las fuerzas, para agradar a Dios. Sí, entre comillas, se agrada a Dios de aquel hombre que teme al Señor y guarda sus mandamientos, pero también tienes que ver esta parte, ¿por qué Dios los dejó? Para que te vaya bien. Muy bien, vemos en el versículo que leímos, en Éxodo 14, verso 15, que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Se lo dice en una forma de una pregunta, ¿no? Sí, vamos a contextualizar esto, pero Dios le da un mandamiento: di a los hijos de Israel que marchen. Esta frase, que marchen, específicamente, en el que Dios le dice a Moisés que le ordene al pueblo de Israel avanzar, instando al pueblo a avanzar a pesar de las dificultades y a confiar en la guía y protección divinas. ¿Sí? El pueblo de Israel, ¿cómo se encontraba en ese momento? Se encontraba frente al mar, con el mar cerrado, no había camino. ¿Y quiénes estaban detrás de ellos? El ejército de Faraón, estaban acorralados. Y Dios le da un mandamiento al pueblo de Israel a caminar hacia adelante, a confiar en la protección divina de Dios. En ese momento, o en ese llamado a la acción, eso es lo que Dios está diciendo. Es un llamado a la acción, es un mandato para que el pueblo deje de dudar y comience a avanzar, confiando ¿en qué? En las promesas de Dios. Dios le prometió que lo iba a libertar de ahí para introducirlo a una tierra de Dios, una tierra de leche y miel. La marcha a través del mar representa la superación de las dificultades y la conquista de la libertad. También puede interpretarse como un llamado al avance espiritual y dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro mejor, guiados por la fe. Todo esto Dios nos va a hablar en la lección para ahora, cómo el Señor lo muestra a través del pueblo de Israel, para lo que Dios también nos insta, nos ordena, para que recibamos las bendiciones de Dios, pero también para que nosotros aprendamos, crezcamos, maduremos a estar en esa libertad de los hijos de Dios. Vamos a contextualizar en el verso 1 del capítulo 14. Dice ahí:
Habló el Señor a Moisés diciendo, miren lo que el Señor ya habló y eso es lo que Dios habla. Tenemos que tomar en cuenta que nos dice cosas que hacer, para nosotros guardarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Eso es lo que va a decir el enemigo, Satanás o Faraón, que representa en este caso a Satanás. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Yo endureceré el corazón no significa que Dios es el culpable de que Faraón tiene un corazón de piedra, un corazón que no recibe la palabra de Dios. La palabra que Dios envió a través de Moisés para Faraón diciéndole, deja ir a mi pueblo. Déjalo ir, suéltalo porque es mi pueblo y yo vine a libertarlo. ¿Y cuántas veces el Señor le habló para mostrarle a Faraón que quien gobierna y quien reina es Dios? De todas las naciones más poderosas de la tierra, Dios está encima de los reyes y de los gobernantes. Pero, ¿qué significa que Dios endureció? Está diciendo, más bien, que el corazón de Faraón está tan duro que a pesar, fíjese, de todas las plagas que experimentó, que esas plagas significan que Dios le daba una oportunidad a la nación de Egipto y a todos los habitantes de ahí, que al ver los juicios de Dios, al ver las maravillas de Dios, el poderío de Dios, ellos se hubieran arrepentido después de tantas trágicas y semejantes obras de Dios manifestadas desde el cielo con poder y autoridad sobre la nación. Automáticamente que ya había quedado destruida la nación de Egipto. Les mató hasta el primogénito. Y no fueron capaces de arrepentirse, principalmente el faraón y el mismo pueblo. Viendo cómo el Señor estaba mostrando su poder, era como haber entendido y haber dicho, Dios nos ha dado una oportunidad, arrepintámonos, pero ni aun así lo hicieron. Yo sé para que tengamos cuidado los humanos, los habitantes de la tierra, que Dios nos manda a la tierra juicios hoy en día para que nos arrepintamos y reconozcamos que Él es el Señor, Dios. Que nos insta a arrepentirnos y que no endurezcamos nuestros corazones. Pero Faraón y la nación de Egipto ni aún así se arrepintieron, sino cuando el Señor saca o va sacando al pueblo de Israel de esa esclavitud, y en este momento se encuentran frente al Mar Rojo, pero como que ya no hay salida, ¿no? Entonces reacciona el rey y la nación de Egipto diciendo, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a los esclavos, ¿quién nos va a servir ahora? Pero su corazón no se había arrepentido, aún así permanecían con el corazón duro contra Dios. Dice el verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré ¿qué? Glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y le explicaré lo que el Señor está diciendo de esta humanidad que se rebela contra Dios, a que a pesar que mira sus señales, mira su poder, y que aún así Dios dice, yo seré glorificado en ese incrédulo, en ese corazón duro y en todo su ejército. Y dice, sabrán los egipcios, que representa todo aquel que tiene un corazón endurecido y que ama más al mundo y que desprecia el poderío de Dios, las ordenanzas de Dios, el señorío de Cristo. Y el Señor dice de esta manera, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. En pocas palabras,
Un día toda la humanidad, tanto los que han creído en el Señor, han sido obedientes a Dios, han transformado sus vidas, han renunciado al pecado, Egipto, y se han vuelto al Señor de todo su corazón. Un día le darán reverencia al Señor en su segunda venida o en el día del juicio. Pero también todos aquellos que endurecieron sus corazones para no obedecer, para no hacer caso al Señor, dice el Señor, yo voy a ser glorificados en todos aquellos. ¿Qué significa? Que en el día del juicio, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, dice la Escritura que todos en aquel día le verán. Y todos los que le traspasaron y todos los que le aborrecieron, todos los que blasfemaron contra él y no creyeron al amor de la verdad, que harán lamentación en aquel día y que muchos querrán esconderse delante de aquel que viene con gran poder y gloria. Y que dirán a los montes, escondednos de aquel. Porque ahora ha llegado el tiempo de la ira de Dios. ¿Y quién podrá escapar de delante de su ira? Y en aquel día todos se van a doblar, incluyendo creyentes y los incrédulos, porque escrito está que toda rodilla se va a doblar, de los que moran en el cielo, de los que moran en la tierra y aún de los que moran debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar, va a reconocer que Jesús es el Señor. Es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Dios. Y ellos hicieron así, dice que siguieron al pueblo de Israel. Dice verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vea lo que es el poderío. Esto le da a usted una idea, hermanos, que aunque la tempestad se ponga dura, precisamente este es el mensaje, que usted supere sus adversidades en este tiempo. Y aunque Satanás se levante con todo su poderío, usted debe entender quién es el que va abriendo camino delante de usted. Usted tiene que saber quién lo ha sacado del mundo y de Egipto y cómo lo sacó. Lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa y con brazo extendido. Y no con brazo de carne, sino con el poder que opera. Aquel que mueve el mundo, que gobierna el universo, ese fue el que le dio la salida. No fue usted quien salió por su propia fuerza, ni por su propio intelecto. Fue por la mano de Dios que el Señor lo rescató donde estaba. Y dice que ahí viene el rey de Egipto con todo su ejército. ¿Para qué? Para tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero sepa esto, que los hijos de Dios jamás serán destruidos por el enemigo. Porque es Dios quien va guiando a su pueblo. Verso 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Mire cómo venía con todo, con todas las fuerzas. Los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Eso es lindo. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Aquí vamos a mirar algo maravilloso, que cuando miras la persecución que viene hacia ti, cuando miras ciertamente tus adversarios que se levantan contra ti, porque quieres caminar en el camino del Señor, y miras cómo el mundo se opone para que tú sirvas al Señor, para que tú vayas y le adores al Señor.
De repente tú lo único que puedes hacer, que es lo que sabes que te va a librar, es clamar a Dios. Clamar a Dios, porque es ahí donde tú entiendes que tu confianza en Dios es la que te va a llevar a pasar hacia el otro lado del mar. Dice que en ese momento, cuando los israelitas ven a sus enemigos que se acercan, dice que ellos tuvieron gran temor, y este temor se translita o se entiende como un respeto a Dios. Que tuvieron un respeto genuino a su palabra y lo que les está mandando, a lo que les está diciendo que tienen que hacer, que les está diciendo que marchen, ¿cierto? Hermano, cuando estés de frente al mar cerrado sin camino y el enemigo a tu espalda y digas ya no hay salida, solamente recuerda que Dios te ha dicho que marches y respétalo honrando, diciendo: Señor, aunque no tengo fuerzas, aunque tal vez no podría caminar, pero Señor, en tu nombre, Señor, y en temor de ti lo haré, en respeto a su palabra. Dice ahí el verso: que temieron en gran manera y clamaron al Señor, buscaron al Señor de todo corazón. Verso 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Lo que quiere decir aquí es que aunque la Escritura muestra que aunque el pueblo vio los enemigos, miró el mar cerrado, significa que dentro de ese pueblo no todos tenían la confianza depositadas en el Señor. No vaya a creer que todo el pueblo fue quien clamó a Dios. Los que clamaron a Dios fueron los que tuvieron confianza de que Dios estaba dentro del plan en el que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ese momento. De por qué Dios los liberó de Egipto, de que tenían confianza donde Dios los iba a introducir. Pero dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo de Israel, había incrédulos, había aquellos que no daban reverencia a la palabra de Dios, que no le creían a Dios, que no confiaban paso a paso que Dios los estaba guiando. Y siempre había desconfianza y siempre había problemas de dudas hacia Dios. Y es precisamente el proceso que ellos están arrancando de la incredulidad para entender el proceso de Dios y tener confianza en Dios paso a paso y día a día. Pero no, aquí vemos que dentro de la misma iglesia existen creyentes dudosos, con niveles muy bajos de fe y de confianza en Dios. Y aunque hay otros que sí tienen confianza, no se crea que toda la iglesia está unida en un mismo espíritu y un mismo pensar, un mismo sentir. No crea que es así. Hay quienes tienen temor de Dios y le muestran un sumo respeto a su palabra, pero hay quienes que no le importa lo que Dios haya dicho. Para que usted entienda que hay tanto de un grupo como de otro dentro de la iglesia, que vemos que están reclamando diciendo no había sepulcros en Egipto, o sea, no tienen confianza en Dios, que Dios los va a librar. Y le dice que aún que Dios los ha sacado para matarlos en el desierto, le echan la culpa a Dios como si Dios le dijo venga si los trajo a fuerzas. Tú que eres creyente ahora, supuestamente eres cristiano y eres falto de fe y todo tienes toda esa negatividad contra Dios. ¿Acaso Dios te trajo a la fuerza? Regresa al mundo si quieres regresar al mundo. Dios no te trajo a la fuerza. Dios no te está obligando a que obedezcas como para que digas, ay, yo obedezco a Dios para que Él esté contento, para agradar a Dios. No, entiende que Dios te dejó los mandamientos para hacerte bien a ti y no para que tú le hagas bien a Él. Entiende que si quieres venir y seguir a Dios, seguir a Cristo, te beneficia a ti por mucho y tienes que hacerlo para lograr ese beneficio, pero con convicción, no con reclamos que me iba mejor allá o puedo estar mejor allá. Si eso anhelas, ve hacia allá. Regrésate al mundo de donde viniste. Porque si vas a estar así para reclamarle a Dios, dudando siempre y estando murmurando contra Dios, ten cuidado porque te estás engañando a ti mismo. Y no tienes una fe sana, una fe pura, ni tampoco un temor reverente hacia Dios.
Más vale que te des cuenta de tu situación en la que te encuentras. Porque hay dos tipos de personajes aquí en la Biblia. Unos que oraron confiando en el Señor y otros que estaban renegando, diciendo: para esto Dios nos sacó, para morir en el desierto. Y dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Acuérdate por qué te sacó Dios de Egipto. ¿Por qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? Porque estaban cautivos, estaban esclavos. Y Dios tenía una promesa hecha a los padres, Abraham, Isaac y Jacob: yo bendeciré al pueblo de Israel y los sacaré de la tierra donde serán esclavos por 400 años. Y también le mostraré a las naciones que lo ha cautivado, que los he hecho presos, esclavos, que le mostraré mi mano y mi poder a esa nación. Le haré juicio a esa nación. Era una promesa de parte de Dios. Hay cristianos que hoy se han convertido a Cristo y no saben que Dios los sacó de Egipto también para introducirlos en una tierra prometida, pero quieren la tierra prometida ya y no quieren pasar por el desierto y ser obedientes y de fe y de confianza en el Señor. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Ahí está, mire la terquedad. ¿Y quiénes quieren seguir al mundo, hermano? ¿Se quieren servir todavía las imágenes o al pecado? ¿Por qué no se van? ¿Acaso Dios los está obligando? Es más, Dios se molestó con todos aquellos que se quejaron en Él o de Él en el desierto. Es más, todos los que se quejaron irritaron a Dios, porque fue una más otra vez. Y dice la Escritura que todos aquellos que renegaron de Dios, que dudaron de Dios, no fueron introducidos en la tierra prometida. Así es que vemos ahí que están renegando, diciendo: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará con vosotros, porque los egipcios que hoy veis o habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miren las promesas de Dios, hermano. Solo hay que confiar en el Señor. Verso 14: el Señor peleará. No es con tu fuerza que vas a vencer. No es con tu espíritu que vas a vencer al mundo y al pecado. No es con nuestra fuerza, sino con su espíritu, con su poder, con el Espíritu de Dios, que te va a guiar, que te va a sostener, que te va a dar fuerzas. Y dice aquí que el Señor es quien iba a pelear por el pueblo de Israel. Dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis desesperados, angustiados, renegando. No, dice: estaréis tranquilos, en paz. Hoy hay mucha multitud de cristianos que tienen menos paz que un mundano a veces, porque todo les agobia. Miran la guerra, miran la noticia, y son personas que viven a veces más desesperados, más emproblemados, más enfermos todavía que un incrédulo. ¿Y en dónde está su confianza? ¿En el grande o en aquello que miran terrenal, aquello que es temporal? Verso 15 fue el verso que leímos. Miren lo que Dios le dice a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Como diciendo Dios: ¿acaso yo no te di una orden ya primero, Moisés? ¿Qué fue lo que te dije en el principio? ¿Qué fue lo que te dije? Ve y dile al pueblo que marche. Esa es la palabra que Dios le dio a Moisés. Pero Moisés viene otra vuelta a orarle a Dios, como si Dios fuera a cambiar de opinión. ¿Crees que Dios va a cambiar de opinión? Si Dios ya te dio una orden, si Dios ya me dio una orden, ¿por qué va a cambiar de opinión? Es como a los hijos, cuando los padres le dan una orden a los hijos y el niño está como cuchillo de palo: pero papá, por favor, o mamá, por favor, déjame, o mamá, por favor, dame permiso, por favor, por favor. Los hijos muchas veces piensan que al estar insistiendo, los padres van a cambiar de opinión, pero no es así. Esto me recuerda a Balán, el profeta falso, se puede decir que era un profeta de Dios, y que el Señor había hablado con él, sabiendo el Señor que iban a venir de parte de los enemigos de Israel
a buscar a este profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y el Señor le habla a Balaam diciéndole que no fuera. Pero vienen los enviados del rey y le traen presentes, le traen dinero, le traen oro, le traen prendas, vestidos y le ofrecen mucho más. Y le dicen a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Israel, y una vez que vaya y los maldiga va a recibir más premio, un gran premio. Y este hombre, sabiendo la voluntad de Dios, Balaam sabiendo las palabras que ya Dios le había dicho que no fuera, dice esto: ya el Señor me ha dicho que no, pero déjenme hablar nuevamente con él y veré si Dios cambia de opinión. Veré a ver qué Dios me dice. A lo cual viene y ora a Dios, y Dios le dice como en forma sarcástica: anda, ve, pero no se lo está diciendo en una buena forma. Y eso es como decirnos ahora: de verdad amas más el mundo, amas más el pecado. Pues ve, deleítate, embárrate en el mundo, entrégate a ese lodo. Pero eso sí, nos vemos en el día del juicio. Allá nos vemos. Solamente acuérdate que te dije no, y tú estás insistiendo que quieres embarrarte en el lodo. Pues no me queda otra más que decirte: anda. Como le dijo a Balaam: anda, pues vete. No es que Dios cambió de opinión. Si usted mira en Romanos, también la Escritura dice que despreciaron a Dios, no quisieron reconocer a Dios, porque Dios se les manifestó a través de la creación, pero el humano le dio más honra a la creación que al Creador. Y dejaron sus hábitos naturales, se encendieron en sus lascivias y dejaron su uso natural entre el hombre y la mujer, y se entregaron hombres con hombres en su delirio. A lo cual Dios también les dio un espíritu engañoso para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Y no es que quiere decir Dios es culpable, que esa gente no entiende y no comprenda lo que es bueno y la voluntad de Dios, porque fue Dios que le dio un espíritu de mentira. No, lo que quiere decir es como lo que hizo Faraón, que a pesar de prueba tras prueba que Dios le mandó, ellos no quisieron reconocer a Dios, y Dios no los perdonó porque no quiso, sino porque ellos no quisieron arrepentirse a pesar de lo que Dios les mandó y les dio otra oportunidad. Así es que vemos cómo Dios le dijo: anda, pero no por su voluntad de Dios, sino porque aquel hombre estaba insistiendo, lo cual Dios le habla a través de una mula o burro, hablándole con una voz de hombre. Porque la mula mira al enviado de Dios, mira al ángel con una espada desenvainada. Lo curioso es esto, que él era un profeta de Dios, pero falso. Y no podía ver al ángel. Y una burra, un animal, pudo ver al ángel. Imagínense. Pero ¿qué fue lo que movió a Balaam? Era la avaricia, el amor al dinero. Bueno, que vemos aquí que Moisés ya ha venido a hablar con Dios y vuelve a insistir. Dios le contesta: ¿por qué vuelves a clamar a mí, Moisés? Si ya te he dado una orden, hermano, cuando Dios nos haya hablado, ya no tenemos por qué andar insistiendo lo mismo como niños caprichudos. ¿Para qué? Para que Dios nos contente y nos diga: anda pues, anda. No, hermano, si ya Dios nos dio una orden, debemos atender al llamado de Dios. No diciendo de no insistir en las oraciones que están dentro de la voluntad de Dios, que Dios contestará un día, hay que tener paciencia para eso. Pero si Dios ya nos habló, que no andemos en el pecado, que no nos desviemos nuestro caminar y que marchemos, solamente tenemos que hacer caso sin preguntar por qué y para qué. Verso 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Un día Dios se va a glorificar en esta humanidad que no le creyeron. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Miren, hermanos, esta muestra del poder de Dios que tenían los israelitas
No solamente era para disfrutar de una sombra de día y de una forma de clima en la noche sin mucho frío, ¿no? Pero más que nada le estaba revelando Dios el amor que le tenía a su pueblo, para estarlos acobijando, para estarlos protegiendo, como para que la fe de ellos se hubiera aumentado y decir, Señor, tenemos la confianza que lo que pase, Señor, estamos en tus manos. Pero en vez de eso, aumentaba en muchos más la desconfianza en Dios. Mire cómo dice la Escritura, que esa nube se puso como retaguardia detrás de ellos, del pueblo de Israel, para que el enemigo no los pudiera atacar. ¿Ve la mano de Dios ahí? ¿Cuántas veces usted ha visto la mano de Dios, cómo Dios lo ha librado, cómo Dios lo ha cubierto? ¿Y cuántas veces no vuelve a la misma desconfianza con Dios después de que ha visto la mano de Dios? Enumere cuántas veces Dios no lo ha dejado morir de enfermedad, de hambre, de cualquier situación. Usted ha visto el amor, la gracia, el poder de Dios. Pero días después, minutos después, vuelve la desconfianza hacia este pueblo. Mira lo que Dios hacía por ellos en el desierto para mostrar el poderío y que a través de eso deberían haber tenido más confianza en el Señor. ¿Sí? Verso 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. ¿Dónde estaba el Señor? En medio. Y era una nube y tinieblas, dice, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué protección, hermanos! Si cuentas con esa protección, hermano, bueno, es que el Señor está guiándote ahí. Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta la mitad. ¿Sí? Dice el verso, ahí vamos leyendo, dice, hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea contra los egipcios. Primero que nada dice que el Señor le trastornó a todo el ejército. Y en medio del mar, porque estaban hasta la mitad del mar, ¿qué sucedieron? Dice que les deshizo sus carros. Mírense, como que las rocas que había ahí le despedazaron sus ruedas. Quedaron ahí estancados. Quedaron atorados, no por casualidad. No, las cosas que vivimos en el mundo, y dice, oh, yo no sé cómo me pasó que no me alcanzó aquello, que no me tocó, hermanos. Es que no me toca todavía el día de mi muerte. No, es que es Dios quien hace todas las cosas. Y vemos ahí la gloria de Dios, el poderío de Dios, el gobierno de Dios. Dice que transformó a todo el ejército y le destruyó sus carros. Y el Señor dijo a Moisés, cuando ya amanecía en la vigilia de la mañana, le dijo el verso 26, cuando ellos se dieron cuenta que era Dios quien estaba peleando contra los enemigos del pueblo de Dios. Y déjeme decir algo aquí, un día los enemigos del pueblo de Dios se van a dar cuenta que con quien pelean no es contra la iglesia, sino contra el que hizo la iglesia. Por eso Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y un día, pero ese día será demasiado tarde, cuando todos aquellos inconversos o impíos o malvados que no temen a Dios, que miran las señales, que miran las obras de Dios, miran la tierra, miran el cielo, miran todo lo que hay, el sol, la luna, las estrellas, pero dicen Dios no existe. Un día van a ver que Dios sí existe. Pero va a ser demasiado tarde cuando lo vean así.
Así como fue demasiado tarde para Faraón. Es el ejemplo que le queda a los impíos que nunca reconocieron a Dios. Para el día de su venida será demasiado tarde. Ya no habrá oportunidad para decir creo en ti, ni para decir perdóname, Señor. El tiempo es hoy. El tiempo de salvación, el tiempo de reconocer a Dios es hoy, no después. Porque después será demasiado tarde. Dice entonces ahí, en el versículo 26, que el Señor le dijo a Moisés, tiende ahora tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés dio su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y dice ahí, no quedó de ellos ni uno, ni uno, ni uno. Nadie podrá escapar en el día del juicio del Señor. Nadie se podrá esconder de delante del Señor. Cada uno recibirá según como haya sembrado, según como haya creído y en quién haya creído. Si confió en el Señor o desconfió del Señor. Verso 29, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Mira, hermanos, por muy duro que sea el camino que Dios te ha puesto para caminar, un mar rojo, un mar cerrado, en medio de ese mar Dios va a abrirte la puerta para que puedas pasar como en tierra seca. No que esté seca totalmente, porque dice como en tierra seca. ¿Verdad que estaba el mar al lado, de un lado y otro? Eso significa, hermanos, que aunque el camino no sea fácil, aunque vayas con miedo, pero siempre trata de marchar hacia adelante, teniendo tu confianza en el Señor. No mires hacia atrás, solamente di, Señor, confío que a través de mis circunstancias lo que estoy pasando, y no es tan fácil, una enfermedad. No es tan fácil pasar, hermano, la prueba en que Dios te ha permitido estar. Ciertamente no es fácil muchas veces. Pero cuando Dios te está llevando, hermano, puedes ver que estás pasando como por tierra seca. Porque no eres tú quien vas caminando, es Dios quien te está guiando. Y con tu confianza en Dios verás a los egipcios sepultados, pero tú también del otro lado, de aquel lado, cantando tu victoria y alabando al Señor con alegría y con gozo. Así que vemos en el verso 30, así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Y podríamos decir, hermano, temieron todos en ese momento por la obra que Dios hizo, el gran milagro. Digo, uno de los milagros más reconocidos tal vez como grandes en la Biblia y extremos hasta el día de hoy, que científicos investigan y se dan a la razón de que sí hubo una vez un mar abierto. Y dicen, ¿cómo pudo haber sido posible? Pues lo fue posible. Porque no fue la naturaleza, no fue nadie, fue solamente Dios quien hizo esto. Y Dios puede hacer eso y más que eso. Pero el punto es, ¿cree usted, hermanos, que hoy en este mensaje, que con eso el pueblo, todo el pueblo que está dentro de los que van allí, ¿cree usted que todos esos que estaban ahí, ver el milagro tan grande, ver la grandeza de Dios, la protección, la nube de día, la columna de fuego protegiéndolos, ¿cree usted que después de ese gran milagro de abrir el mar y cruzar del otro lado, cree que después de eso ya no volvieron a dudar? ¿Cree usted que después de eso ya fue suficiente para decir, ahora sí, Señor, tengo toda mi confianza en ti, jamás, te lo prometo, jamás voy a volver a dudar de ti? ¿Cree usted que lo hicieron? No. ¿Y cuántas veces nosotros nos ha pasado lo mismo? Vemos el milagro de Dios hoy. Decimos, Señor, wow, estoy maravillado, Señor, estoy verdaderamente quebrantado, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor.
Me ha entrado un temor reverente, Señor, me ha entrado una decisión de crecer espiritualmente, de hacer tu voluntad, Señor. De verdad, hoy estoy decidido, Señor, y te lo prometo, que jamás blasfemaré contra ti, jamás dudaré, Señor, de ti. No sé, tal vez no pasan ni muchos días, ni muchos meses, ni muchos años, cuando volvemos a estar tentando al Señor y diciendo, como dijeron ellos también, ¿será que Dios pueda darnos agua en el desierto? ¿Será que Dios pueda darnos a comer carne? ¿Será? ¿Será? De los cuales dice la Biblia, en 1 Corintios 10, que tengamos cuidado de tentar al Señor de esta forma. La lección fue clara. Dios los trajo de la cautividad para llevarlos a una libertad total. ¿Era para su beneficio, sí o no, la obediencia? Hoy el Señor, ¿de dónde te sacó, hermano? ¿De dónde te sacó? Dilo. ¿De dónde te sacó? De Egipto también te sacó, de Egipto. ¿Y para llevarte a dónde? ¿Dónde fue la promesa que te dio Dios? Para llevarte a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. A la tierra de Canaán, pero no esa terrenal, sino la nueva Jerusalén. Una celestial, una vida eterna y a vivir con Dios para siempre. Pero dice la Escritura que Dios no se agradó, dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios 10, de aquellos que blasfemaron más de una vez contra Dios. Por lo cual de todos de 40 años abajo, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, sino los que nacieron en el desierto, los jóvenes, los niños, los que no contemplaron esa negatividad, esa falta de desconfianza en Dios. No te creas que todos los que están como creyentes hoy, hermanos, de verdad tienen una confianza plena en Dios. No, hay quienes solamente confían cuando le está yendo bien, pero cuando no hay confianza en Dios. Y prefieren estar en otro lado y dicen, pero ¿por qué Dios deja que me pase esto? De cuántos millones de seres humanos, ¿por qué me pasa a mí? Como si fueras tú la víctima. Como si Dios te trajera la fuerza. No, hermanos. Si viniste al Evangelio, hermano, no es porque Dios te trajo a la fuerza. Es porque tú un día decidiste participar de lo que es el reino de Dios para ser salvo. Nadie te trajo a la fuerza. Nadie me trajo a la fuerza. Para que yo me queje de esto, me queje de lo otro y diga, mejor me fuera a regresar a comer lo que estaba en Egipto. No, hermano. Si eso quiero, tengo la libertad y Dios mismo me puede detener para yo volver atrás o irme. Incluso la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero es el corazón endurecido y el corazón, hermano, sin confianza en Dios. Falta de fe. Así es que Dios nos está hablando para que crezcamos y ser guiados espiritualmente. En este mensaje que Dios nos habla, es como lo que dice el Salmo 103 y el verso 3, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. En otras palabras, cuando tú aconsejas a tus hijos, dime, ¿para quién es el beneficio? ¿Para quién es? Cuando tú le das un consejo sano a tu hijo, ¿para quién es el beneficio? Para tu hijo. ¿Y acaso no fue eso lo que Dios dio al pueblo de Israel? Un consejo, una guianza. El pueblo de Israel quería, como siempre, querer hacer la ley, como, sí, para agradar a Dios. Y no la vieron de una forma beneficiosa y espiritual para su propio bien. ¿No? Pero Dios nos los da porque se compadece de nosotros, quiere que recibamos las bendiciones de Él a través de esa práctica de su palabra. Proverbios 3:12 nos dice, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. A ver, un padre que da consejo a su hijo y el hijo hace caso, hasta su padre le da alegría, ¿sí o no? Pero el padre que aconseja a su hijo y el hijo le desobedece, ¿acaso se alegra al padre o se deleita de lo que le pasa al hijo, todo eso malo que le viene? Entonces mi entendimiento sería hoy, hermanos, que cuando yo obedezco al Señor, sí, Dios también se goza y se alegra, sí, pero por el beneficio que mira en mí. Póngame atención,
por las bendiciones que yo estoy recibiendo de parte de Dios, por haber dicho, Señor, que se haga tu voluntad. De verdad es para mi beneficio, Señor. De verdad lo quiero, porque a través de ello, mira cómo mi vida será transformada, mi vida será diferente, mi vida será mucho mejor que lo que yo estoy pensando o queriendo hacer. ¿Cierto? El hijo pródigo pensó que a su manera de vivir, a su voluntad, iba a hacer las cosas bien, pero un día reconoció que todo lo que hizo era erróneo, equivocado. Y aprendió la lección y entendió el consejo de su padre. Y ahí que luego recibió las bendiciones de su padre. Un anillo, una ropa de hijo, la celebración como hijo. ¿Y cuántos hoy en día no pueden disfrutar de los beneficios del reino de Dios simplemente porque miran la obediencia a Cristo como que solamente es para que Él se agrade? Y no lo ponen en práctica para decir, esto es para mi bendición hoy. Los apóstoles lo entendieron diciendo, cuando aquellos que rechazaban la palabra de Dios, porque decían, dura es la palabra del Señor, ¿quién la podrá resistir? Y el Señor Jesús le dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también? Porque Pedro se asustó y dijo, Señor, la gente se está yendo porque para ellos ya es dura la palabra ahora de obedecerla, ponerla en práctica. Porque creen que solamente se trata de agradarte a ti. A lo cual Jesús le dijo, ¿queréis iros también vosotros? Ellos dijeron, no, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa palabra es para mí, para mi vida eterna. La palabra de Dios es para mi bien. Como decía David, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Toda la palabra es para nuestro bien. Sí, se complace a Dios. Sí, Dios se siente a gusto. Dios se siente feliz porque le obedecemos. Pero creo yo que más feliz se siente a ver a alguien que se beneficia a través de su palabra. Y le trae alegría al Señor. Alguien que creyó en el Evangelio. Alguien que creyó en el Señor Jesús antes de obedecerle. Y por eso Dios se alegra de que fue alguien más que fue rescatado y fue salvo de la condenación. Dice la Escritura que cuando un pecador dice hay gozo en el cielo, está hablando de ese contexto, del beneficio que un pecador trae por haber puesto en práctica la fe, la confianza en la obra de Cristo en la cruz. Y ahí el beneficio de que recibimos por poner en práctica la palabra, toda la palabra del Señor. Así que más bien cuando obedecemos a Dios, Dios se deleita al ver que sus hijos son bendecidos por Él. Y no solo por la idea de obedecer a Dios para que Él se agrade y para que no se enoje. Así es que, escuche, Dios también a nosotros nos ha sacado de Egipto y nos ha dado una promesa. ¿Dónde te va a llevar el Señor, hermanos? A una tierra prometida. ¿Lo has creído? ¿Estás dispuesto hoy a meditar en esto y decir, que no me pase como el pueblo de Israel, de estar dudando? Y he dudado, pero debo de aprender a confiar en Dios. Debo de aprender a no ser como aquellos que blasfemaron el nombre del Señor tantas veces, que al final el Señor no los introdució a esa tierra prometida. Y nos ha dado una promesa al Señor de llevarnos a una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel, que es la vida eterna, la Israel celestial. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, que hoy nos alumbra como una antorcha encendida para que le prestemos atención. Señor, nuevamente nos hablaste, Señor, en esta historia que se asimila a lo que has hecho con nosotros.